Noviembre de 1989. Dresde. El aire está impregnado de euforia. Una multitud derriba el muro de Berlín, pero la alegría se convierte rápidamente en furia. Esa misma multitud acaba de saquear la sede local de la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental. Ahora se dirige a su siguiente objetivo, la residencia de la KGB. En la puerta aparece un hombre, un teniente coronel joven y desconocido. Está solo frente a cientos de personas, y dice: «Este es territorio soviético. Mis hombres tienen orden de disparar». En ese momento no solo nació un político. En ese momento se escribió el primer párrafo de su código personal, y hoy lo descifraremos por completo. Más tarde, Putin contaría cómo llamó a los tanquistas soviéticos pidiendo apoyo. La respuesta que recibió marcó a fuego toda su carrera. No podemos hacer nada sin órdenes de Moscú, y Moscú guarda silencio. Esta frase, Moscú guarda silencio, tío, se convirtió para él en el símbolo de la parálisis total del poder. El imperio se derrumbaba en directo, el centro no respondía a las solicitudes, él y sus hombres habían sido abandonados. No se trata solo de una crisis política, es una traición personal del sistema al que sirvió. Imagínese ser el leal gerente de una sucursal corporativa. Ve por televisión cómo arde su sede central y el teléfono del director general no contesta. Su carrera, su identidad, su futuro, todo se convierte en cenizas. Solo le quedan la llave de la oficina y una multitud enfurecida en la puerta. Esto no es una elección, es una necesidad existencial. En aquellos días de desesperación, Putin y sus colegas quemaron personalmente los archivos secretos. Trabajaron tan intensamente que, según sus propias palabras, el horno finalmente explotó. Un oficial de la KGB destruyendo documentos febrilmente mientras su mundo se desmorona fuera. ¿Y si toda su política posterior es un intento de evitar que aquel día en Dresde se repita? ¿Y si aquel farol se convirtió en la primera de las 5 reglas inflexibles de su código personal? Hemos encontrado esas reglas, y ahora les mostraré la primera. Regla número 1. Cuando el sistema calla o traiciona, tú mismo te conviertes en el sistema. Actúa con decisión, proyecta una fuerza que no tienes y nunca esperes órdenes de arriba. Es el protocolo de un bombero durante un terremoto. Cuando la central de comunicaciones está destruida y no hay contacto, cada capitán de bomberos se convierte en el jefe de operaciones de su distrito. No espera una orden, asume la responsabilidad total. Putin activó exactamente ese protocolo. Este principio, actuar solo y de farol, le salvó la vida y la carrera. En Dresde, vio con sus propios ojos el fracaso del poder blando. Vio cómo la multitud percibía las concesiones y las negociaciones como una debilidad. Aprendió esa lección para siempre. Pero cuando obtuvo el poder real, la complementó con una segunda regla, mucho más cruel. Una regla que toda Rusia y el mundo entero sintieron a finales de los 90. Septiembre de 1999. Moscú no duerme. Pero no es el insomnio de una celebración. Es el insomnio del terror. Edificios residenciales vuelan por los aires uno tras otro. Una serie de atentados terroristas deja más de 300 muertos. El pánico paraliza el país. En las pantallas aparece un nuevo y duro primer ministro. En Dresde no tenía nada más que su voz. Aquí, en Moscú, tiene todo el poder del Estado, y lo pone en marcha de inmediato. El país, acostumbrado al murmullo ininteligible de los políticos, escucha palabras que suenan como una cuchillada. Perseguiremos a los terroristas en todas partes, en el aeropuerto, y sí, discúlpenme, los atrapamos en el baño, los aniquilaremos hasta en el retrete. Fue un shock. Una señal, las reglas habían cambiado. Así nació el segundo principio del código. Regla número 2. A cualquier ataque, interno o externo, no respondas de forma simétrica, sino con una superioridad abrumadora. La respuesta debe ser tan dolorosa que la idea de repetir el ataque se vuelva imposible.
No se trata de justicia, se trata de la represión como herramienta de gobierno. Llamémosla la doctrina del escorpión. Ante una amenaza, el escorpión no solo pica, inyecta un veneno paralizante para que el atacante lo borre para siempre de su lista de posibles víctimas. Es una estrategia de escalada para una futura desescalada. Imagínelo por un segundo. En su vida, alguien ha cruzado una línea. Su instinto sería restablecer el equilibrio o devolver un golpe tan fuerte que la lección se aprenda para siempre. No es una cuestión de moral, es una cuestión de su configuración interna. El psicólogo social Roy Baumeister demostró que los agresores casi nunca consideran sus acciones como malvadas. Las ven como una respuesta absolutamente justa e incluso insuficiente a una provocación. Este principio, sin negociaciones, solo aniquilación, se convirtió en la seña de identidad de Putin en la Segunda Guerra de Chechenia. Pero donde la regla alcanzó su máxima expresión fue en Beslan. Durante el asalto a la escuela llena de rehenes, las fuerzas especiales no solo usaron armas de fuego, emplearon armamento pesado, incluyendo lanzallamas Schmel y cañones de tanque. Este hecho demuestra la prioridad absoluta de destruir la amenaza por encima de cualquier otra consideración. Sometió a los enemigos externos por la teja. Fuerza, pero dentro del país había otra amenaza que no podía combatirse con tanques. Eran las personas que lo llevaron al poder, los oligarcas, y para ellos aplicó la tercera y más cínica regla de su código. Venció a los lobos fuera del castillo. Ahora era el momento de lidiar con los varones de dentro, con aquellos que poseían la tierra y creían que el rey era solo su gerente a sueldo. Todo el mundo conocía a estos varones: Boris Berezovsky, Roman Abramovich, Mikhail Khodorkovsky. Se les conocía como los Semi-Bankirshina, un grupo de 7 banqueros que controlaba más de la mitad de la economía del país. Fueron ellos quienes, en 1996, compraron prácticamente las segundas elecciones para Boris Yeltsin. No solo eran dueños de Rusia, la habían creado, y estaban convencidos de que su nuevo primer ministro era simplemente un gerente a sueldo, una figura que protegería sus activos. Así surgió la regla número 3, la lealtad. Es el activo principal y único. A los leales les das acceso a los recursos, a quienes te desafían les quitas todo. El poder no se define por el dinero, se define por el control sobre quienes tienen el dinero. Llamémoslo el contrato feudal 2.0. El Estado no es un bien común, es tu feudo personal. Repartes sus partes, compañías petroleras, fábricas, a tus vasallos fieles, a cambio de una devoción absoluta, cualquier indicio de desobediencia, y el vasallo lo pierde todo. La ejecución ejemplar no se hizo esperar. Mikhail Khodorkovsky, el hombre más rico del país, decidió que podía jugar con sus propias reglas. El punto de no retorno fue su altercado público en el Kremlin en febrero de 2003. Khodorkovsky acusó en directo a la compañía estatal Rosneft de corrupción. La gélida respuesta de Putin no fue una respuesta, fue una sentencia. Aquello fue un duelo personal, no una disputa legal. Ahora, póngase en el lugar de un oligarca en el año 2003. Ve cómo a su colega, otro semidios como usted, se lo llevan esposado. En ese momento se da cuenta de algo: sus miles de millones no le pertenecen, son solo un permiso de uso temporal, otorgado por el hombre del Kremlin. Es como jugar al Monopoly, solo que uno de los jugadores es también el banquero. Puede cambiar las reglas en cualquier momento, enviarle a la cárcel y quedarse con todas sus propiedades. La única estrategia de supervivencia es hacer todo lo posible para que el banquero esté contento. Consolidó el poder y el dinero dentro del país. La vertical de poder estaba construida. Ahora era el momento de aplicar su código en la arena mundial, pero pronto comprendió que allí regían reglas muy diferentes y decidió romperlas. Pocos lo recuerdan, pero tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Putin fue el primer líder mundial en llamar a George W. Bush. Ofreció un apoyo incondicional. Esto demuestra que inicialmente estaba dispuesto a cooperar,
pero su decepción con las reglas del gran juego le llevó a un giro radical. Febrero de 2007, Conferencia de Seguridad de Múnich, sube al estrado y vuelca el tablero de ajedrez. No fue un discurso, fue una declaración de divorcio del orden mundial establecido después de 1991. Sus palabras suenan como un disparo. Para el mundo moderno, un modelo unipolar no solo es inaceptable, sino también imposible. Es el fin de los intentos de integración, el comienzo de la confrontación. Así presentó al mundo la cuarta regla de su código. Si las reglas del juego te llevan a la derrota, abandona el juego. Crea tus propias reglas, usa las zonas grises y los movimientos asimétricos, obliga a tu oponente a jugar en tu campo o a no jugar en absoluto. Putin es maestro de judo. El principio de este arte marcial es no oponer fuerza contra fuerza, sino utilizar el peso y la inercia del oponente en su contra. En lugar de enfrentarse directamente a la OTAN, encuentra puntos de desequilibrio. Georgia, Crimea, Siria, y ejecuta un derribo rápido e inesperado. Cada uno de estos pasos parecía ilógico según las viejas reglas, pero era absolutamente lógico desde la perspectiva de su código. Crimea en 2014 es un ejemplo de manual. La aparición de militares sin insignias, los llamados hombrecillos verdes, creó una zona gris perfecta. Mientras el mundo debatía si eran tropas rusas, la operación ya se había completado. Introduzcamos una escala de previsibilidad. La mayoría de los líderes mundiales se sitúan en un 8 o un 9 sobre 10. Sus acciones pueden calcularse. Putin, al aplicar esta regla, mantiene deliberadamente su escala en un 3 o un 4. La imprevisibilidad es su principal base. En ciencia política, esto se llama la teoría del loco. Se le atribuye a Richard Nixon. La idea es hacer creer a los oponentes que eres lo suficientemente irracional como para tomar medidas extremas. Putin convirtió esta táctica en una estrategia. Pero, ¿cómo se pueden cambiar las reglas del juego sin tener la economía o el ejército más poderosos? La respuesta está en la última, la quinta y más inesperada regla de su código. Se refiere a un arma que no se puede tocar, pero que hoy es más potente que la nuclear. Actuó como un hacker geopolítico. No intentó vulnerar el sistema más protegido, el ejército de encontró una vulnerabilidad en el código abierto de la sociedad occidental, en sus medios de comunicación libres y en su entorno informativo basado en la confianza. En el siglo XXI, las guerras no se ganan en el campo de batalla, se ganan en las mentes de millones de personas. El escritor Peter Pomerantsev lo formuló así: no es una guerra por territorio o recursos, es una guerra contra el concepto mismo de realidad objetiva. Así nació la quinta regla del código. No existe una verdad absoluta, solo una narrativa dominante. Controla la información, crea tu propia versión de los hechos y repítela hasta que se convierta en la realidad para millones. No gana quien tiene la razón, gana aquel cuya historia resulta más convincente. Los analistas de la corporación Rand le dieron a esta estrategia un nombre preciso: la manguera de falsedades. Su objetivo no es convencerte de una sola cosa. Su objetivo es bombardearte con tal cantidad de información contradictoria que llegues a la conclusión de que la verdad es, en principio, inalcanzable, y que no se puede confiar en nadie. La creación del canal de televisión RT, las fábricas de troles, el uso sistemático de la desinformación, no son simple propaganda. Son herramientas para aplicar la quinta regla. El lema no oficial de RT, expresado por su dirección, suena como un llamado al pensamiento crítico. Question more, cuestiona más. Pero no es una invitación a buscar la verdad, es una estrategia para socavar la confianza en las instituciones tradicionales de Occidente. Crea la ilusión de que todos mienten por igual. Piénselo. En la última semana, ¿cuántas veces ha estado 100% seguro de una noticia y luego ha visto su desmentido?
En un mundo donde cualquiera puede crear su propia verdad, la frontera entre el hecho y la narrativa se desdibuja. Es un ataque deliberado a la vulnerabilidad de nuestro cerebro. Los psicólogos lo llaman disonancia cognitiva. Cuando nos enfrentamos a contradicciones, el cerebro experimenta incomodidad, tiende a reducirla, ya sea rechazando los nuevos datos o desacreditando la fuente. La guerra informativa golpea precisamente en ese punto. Hemos desglosado las 5 reglas del código de Putin, desde el oficial solitario en Dresde hasta el líder que libra una guerra por la realidad misma. Hemos desmontado este complejo mecanismo en 5 engranajes principales. Ahora vamos a ensamblarlos de nuevo, y veamos qué hora marcan estos relojes. Estos relojes marcan siempre la misma hora, 1989. No es solo un código, es el sistema operativo Putin OS 1.0, instalado aquel día en Dresde, y desde entonces solo ha recibido actualizaciones, pero su núcleo permanece inalterado. Aquí está, 5 líneas de código. Primero, en el caos confía solo en ti mismo, proyecta fuerza. Segundo, responde a la agresión con un golpe devastador. Tercero, controla la lealtad a través del control de los recursos. Cuarto, si no te gusta el juego, cambia las reglas, sé impredecible. Quinto, controla la historia y controlarás la realidad. Aquel oficial que detuvo solo a la multitud no ha desaparecido, simplemente ha escalado su método de una calle al mundo entero. Todo su camino es una repetición de aquel día a diferentes escalas. Hay un hecho que él mismo contó mucho después. Cuando regresó de la desintegrada RDA, su carrera en la KGB había terminado, y para mantener a su familia, trabajaba como taxista particular en su viejo Volga. El futuro presidente de Rusia, un taxista en un San Petersburgo humillado y caótico. Esta imagen explica su obsesión por el control mejor que cientos de artículos de ciencia política. Y esto nos lleva a la paradoja final. Este código le permitió sobrevivir, mantener el poder, y devolver a Rusia el estatus de una fuerza a tener en cuenta. Pero ese mismo programa, basado en la desconfianza, la fuerza y el control, ha llevado a su país al aislamiento y al conflicto. Es la paradoja de la fortaleza. Construyes muros cada vez más altos para protegerte de un mundo hostil, pero llega un momento en que esos mismos muros se convierten en tu prisión, aislándote del desarrollo, las alianzas y el futuro. Entonces, ¿qué es realmente el código de Putin? ¿Es una estrategia de supervivencia forjada en el fuego de un imperio derrumbado? ¿O es un programa trágico que conduce inevitablemente a la autodestrucción? ¿Es una respuesta fría y cínica pero racional a las realidades del mundo, una clase magistral de realpolitik? ¿O es una tragedia en el sentido griego, donde el principal defecto del héroe, la desconfianza total, lo conduce inexorablemente a él y a su estado hacia la catástrofe? Escriba en los comentarios una sola palabra: estrategia o tragedia. Veamos qué hay más.